En sus cuartos aún se pueden sentir los ruidos de cadenas o los lamentos lejanos de las personas que estuvieron a la fuerza aquí por haberse rebelado contra Dios. Y es que antiguamente en Lima, ir en contra de los designios divinos era penado por la ley del hombre hasta con la muerte. Solo existía un lugar donde se juzgaba a los que habían infringido las normas del Señor: el Tribunal de la Santa Inquisición. Creado en 1478 por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con permiso del Papa Sixto IV, el Tribunal de la Santa Inquisición se instaura en México y en el Perú en la época del rey Felipe II en 1569. Un año después llega el primer gran inquisidor, Serván de Cerezuela. También llamado Tribunal del Santo Oficio, este lugar era donde se juzgaba a las personas que atentaban en contra de la moral y la fe. La herejía, la bigamia, la blasfemia, la brujería, la hechicería, la adivinación, la lectura de libros prohibidos, los judíos falsamente convertidos a la fe católica, los sacerdotes que pedían favores sexuales a sus feligresas. Esos eran los delitos por los que la Santa Inquisición entraba en acción, y estos los castigos a los que se exponían los procesados. El potro. Bueno, el tormento del potro consistía en la vuelta a la rueda, y al girar la rueda las extremidades se extienden en sentido contrario y producen fuertes dolores, no desmembramiento, dolores, tensiones, y luego esta es soltada y luego le piden a la persona que declare, y luego si la persona no declara repetirán la acción. La garrucha. En el caso de la garrucha o la polea que figura en el techo, la persona es elevada a media altura, desde donde la sueltan bruscamente contra el piso. Medio metro antes que toque piso, la detienen en seco para producirle la sensación del golpe o el dolor en las extremidades superiores. El castigo del agua. En el caso del castigo del agua, le ponen una toca en la garganta y le echan el líquido elemento para producirle sensación de ahogamiento. Esos son los tres que usan como parte de una etapa probatoria. A estos tormentos se recurría en casos muy graves, como aquellos en los que se sorprendía a los católicos falsamente convertidos. Se usaban no como castigo, sino como forma de buscar una confesión, y aunque la tortura como método jurídico era común por aquellos tiempos, hemos de hacer una precisión histórica. La Inquisición nunca fue el lugar donde más se practicó la tortura. Solamente en el 5% del total de procesos se usaron instrumentos de tortura. En el íntegro, o sea, en la inmensa mayoría jamás les tocaron un pelo a los inquisidores. Si no te sentenciaban a estar en prisión o a ser azotado, este tribunal religioso podía, como máximo, determinar una excomunión o la expulsión de la Iglesia Católica. La pena de muerte solo la decretaba la justicia civil. Llegar ante este juzgado significaba que al menos 3 personas honorables habían acusado. El gran inquisidor, un experto en teología y derecho y un fiscal conformaban este tribunal. Los testigos permanecían en el anonimato. Ellos se ubicaban detrás de esta puerta y por este agujero confirmaban sus acusaciones contra el procesado. Todo el juicio era secreto, pero las condenas eran públicas. El auto de fe era la ceremonia donde todos los limeños podían ver al acusado y conocer su crimen. El sentenciado llevaba un cucurucho en la cabeza con el dibujo de su delito, una vela verde en sus manos y una túnica llamada San Benito. El denominado San Benito es una especie de hábito, pero es un hábito a la inversa. El hábito es como el uniforme para el militar. Un uniforme, un hábito da honor a aquel que lo haya puesto. Un San Benito da deshonra, deshonor, infamia a aquel que lo haya puesto. Es contrariamente, es una vestimenta vergonzante. Su color era amarillento y se le añadían figuras en relación a los delitos que se le atribuían al sospechoso o al procesado. El Tribunal del Santo Oficio solo juzgó católicos, nunca judíos ni musulmanes, y menos a los indígenas. Y aquí surge una pregunta: ¿la Inquisición quemó brujas? Las brujerías. Los delitos de brujería lo consideraban una falta contra la moral. Las brujas jamás fueron quemadas por la Inquisición. Las mandaban a un tiempo de prisión en el Hospital de Santa María de la Caridad.
La Inquisición evitó en América española la quema de brujas. Lo que, caso contrario, en América protestante, en Norteamérica, las brujas de Salem fueron una lección y no fueron la única. Y aunque no se quemaron brujas, sí se llevó a la hoguera a 3 sentenciados a muerte. Mateo Salado, el famoso ermitaño que vivía en la huaca de Pueblo Libre que hoy lleva su nombre. Francisco Maldonado da Silva, quien estuvo 25 años en prisión. Y la única mujer en la lista, María Francisca Ana de Castro. Ellos fueron quemados en una plaza que estuvo ubicada cerca del Coliseo de Hacho y sus cenizas echadas al río Rímac. Cuando hablamos de la Inquisición de Lima, estamos hablando de miles de denunciados, de los cuales 1.477 fueron procesados. Hubo un total de 1.526 juicios porque algunas personas fueron reincidentes y el total de condenados a muerte fueron 32 en 2 siglos y medio. Los que terminaban siendo declarados inocentes eran paseados a caballo en un traje blanco por toda Lima como un gesto de desagravio a su honor. Tolerancia religiosa o libertad religiosa son criterios muy propios del siglo XX recién, porque ni siquiera la Revolución Francesa, que se hizo en nombre de la libertad y la fraternidad, dejó de ser por demás intolerante. Y la mejor demostración de esto es que cuando estalló una revuelta católica en la zona de la Vendée, de campesinos y de pueblo católico que esencialmente no aceptaban la persecución contra la iglesia, la matanza fue salvaje y el porcentaje de muertos, según los estudios, fluctúa en el 15% del total de la población, es decir, más o menos 120.000 personas. Ni la pena de muerte ni el tormento fueron necesariamente sus mejores argumentos. El Tribunal de la Santa Inquisición tuvo además una misión que muy pocos conocen, la de una institución financiera. Una de las cosas que menos conocía desde la Inquisición es que en realidad para la época colonial vendría a ser como el banco de crédito hipotecario. ¿En qué sentido? Venían personas e hipotecaban los títulos de sus haciendas y la Inquisición les prestaba dinero contra los títulos. Lo interesante es que la tasa de interés que se cobraba en aquella época sería prácticamente la mitad de la tasa de interés que cobran los bancos en la actualidad por créditos hipotecarios, que son los más bajos del mercado. Y si comparo con las tarjetas de crédito, no llegarían ni a la tercera o cuarta parte. Hacia 1820, el Tribunal del Santo Oficio había perdido fuerza. Incluso fue objeto de un saqueo en 1813, donde se perdió gran parte de los manuscritos de las sentencias, así como los planos del lugar. Con la llegada de la independencia, el tribunal, que era un organismo español, se retira, dejando espacio para que comience a crecer esa leyenda negra que siempre lo persiguió y que lo señaló como un tribunal oscuro y mortal. Con la nueva era, llega otra gran institución a este recinto, el Congreso de la República. Desde 1829, el Congreso peruano fue tradicionalmente bicameral. Mientras la Cámara de Diputados sesionaba en el local de la Universidad de San Marcos, el Senado Nacional haría lo propio en el local de la Inquisición, donde se mantuvo hasta 1939. Así es, el primer Senado se instauró aquí, presidido por Javier Luna Pizarro. En este primer hemiciclo estuvieron los héroes Miguel Grau y José Gálvez. También el primer presidente civil que tuvo el país, Manuel Pardo y Lavalle, quien fue asesinado aquí, en el patio principal, o sevillano. Manuel Pardo estaba amenazado de muerte y a pesar de dichas amenazas regresó al país, porque se dio cuenta perfectamente que el Chile se había preparado para una guerra contra nuestro país y vino y regresó para advertirnos. El sargento Melchor Montoya lo asesinó hiriéndolo mortalmente por la espalda cuando él se encontraba en el patio. Raúl Porras Barnechea, Luis Alberto Sánchez. Las 12 constituciones que hemos tenido, nuestras banderas y escudos patrios, el himno nacional. Todo está aquí, en el museo más visitado del Perú, el de la Inquisición y del Congreso, a un costado de la Plaza Bolívar.